Muchísimas gracias, Silvia Martínez Cano, por prestarte a esta conversación sobre un tema complejo, muy complejo, difícil de delimitar, pero que nos interesa mucho y que, por tanto, por eso te agradecemos también doblemente por hablar de ello juntas. El tema, la cuestión, digamos, es, querríamos entender mejor a partir de la educación cómo se comporta respecto al femenino y al masculino, qué aporte da la educación, qué límites tiene la educación, cómo trabaja para madurar a la persona humana en su complejidad. Para quien no la conociese, Silvia Martínez es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, conservadora y restauradora de bienes culturales por la Universidad de Barcelona, arquitecta técnica y licenciada en Teología Fundamental por la Universidad de Deusto. En fin, tiene una preparación amplia y compleja. Y además es una artista interdisciplinar porque pintora, escultora, muralista y fotógrafa. Sentimos no hacernos cargo de toda esta riqueza que tú llevas contigo. Vamos a empezar, nos ceñimos, digamos, a un tema, como he dicho, muy preciso. Entonces, te pediría empezar haciendo un poco de claridad. ¿Qué es y qué no es la educación? Pues nada, encantada de estar contigo aquí, Victoria, y vamos a intentar desentramar todas estas preguntas que me haces, que forman parte de un tema muy amplio, ¿no? Que es entender la educación también como una herramienta en la vida importante, ¿no? ¿Qué es y qué no es la educación? Bueno, yo creo que la educación también ha cambiado en su forma de ser entendida a lo largo del tiempo. Hablar hoy de educación es hablar de cómo acompañar los procesos de maduración de la persona, de los niños, niñas y de los adolescentes que están en crecimiento y ayudarles a situarse en la vida adulta, ¿no? Para eso es necesario comenzar en el presente, en ese momento de crecimiento que ellos están viviendo y, ahí hay un matiz importante, ¿no? Yo he dicho acompañar, ¿no? Es verdad que hoy en el modelo de sociedad informatizada, globalizada, donde el conocimiento está en las redes, no podemos hablar ya de una educación que es de transmisión de contenidos, ¿no? Aquella idea decimonónica del maestro o la maestra como una gran enciclopedia que sabe todo y lo comparte con el alumnado, ¿no? Ese modelo transmisor de contenidos no tiene sentido en el hoy, ¿no? Donde la información está en otros lugares. Y entonces el papel del educador o educadora es acompañar, ¿no? Acompañar y ofrecer criterios, y esto es muy importante, ¿no? Ofrecer criterios para manejar esa información y también para posicionarse frente a ella, ¿no? Lo que el niño y el adolescente recibe, cómo yo voy construyéndome como persona y me voy construyendo un pensamiento crítico dentro de mí, voy empoderándome en el sentido de me siento capaz de dar una respuesta o tomar una decisión y hacer una serie de acciones, ¿no? Y eso significa también una capacidad de emprender, ¿no? Tomar decisiones por mí misma o por mí mismo y a partir de ahí construir mi vida, ¿no? Este sería un poco el marco en el que podemos movernos hoy mismo en la educación, ¿no? Gracias, muy interesante, clarificador efectivamente. Entonces, la educación, yendo a nuestro tema, ¿considera que haya un específico del femenino y del masculino? Y si lo considera, ¿cuál es lo específico? ¿Cuál es la identidad del uno y del otro? De una realidad y de la otra. Bueno, quizá tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa femenino y masculino hoy, ¿no? Femenino es llevar falda,
¿no? O tener una sensibilidad mayor hacia determinadas cuestiones de la vida. Masculino es ser más racional o tener más fuerza, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que tienen que ver con los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una expectativa social, las expectativas sociales que tiene la sociedad sobre nosotros, sobre lo que debemos ser, ¿no? Pues las niñas deben ser más sensibles, los niños deben ser más fuertes, ¿no? O más racionales, ¿no? Estas expectativas, bueno, falsean un poco lo que es la persona, pues porque cada persona tiene su personalidad, ¿no? Tiene unos rasgos que tienen que ver con la genética, que tienen que ver también con las experiencias que ha vivido, ¿no? Y cómo se ha posicionado ante esas experiencias, y que cuando aplicamos los estereotipos de forma muy insensible, ¿no? Perdón, muy inflexible, las niñas son de una manera, los niños son de otra manera, estamos cerrando posibilidades a la persona, ¿no? Cuando se les niega, por ejemplo, a las mujeres desarrollar capacidades de liderazgo, pues estamos coartando, ¿no? Lo que pueden llegar a ser, ¿no? Y desarrollarse como personas. Y cuando a los hombres se les niega su capacidad de ternura, pues estamos también coartando a la persona en su capacidad de cuidar a otros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con cuando usamos los estereotipos, ¿no? Femenino, masculino, ¿no? Porque al final nunca dejamos de ser hombre y mujer, pero sí que establecemos un diálogo entre las expectativas sociales, que hemos dicho que son los estereotipos, y lo que yo soy como hombre o como mujer, y lo que yo quiero ser, ¿no? Mi personalidad, mis intereses, mis preocupaciones, todos esos elementos que me configuran como persona, ¿no? Entonces ahí, claro, en el ámbito de la educación, que es donde tú me preguntas, ¿no? Claro, la educación empieza en sus comienzos entendiendo la educación como formal y no formal en el ámbito, bueno, más de la sociedad, pero sobre todo la formal, en el siglo XIX, XVIII, XIX, se entiende que el conocimiento, ¿no? Esta transmisión de los conocimientos es para los varones. Las niñas no van a la escuela, ¿no? Y cuando empiezan a ir a la escuela, que es a finales del siglo XIX, abandonan muy rápidamente la escuela, ¿no? Porque los estereotipos, esta feminidad que las orienta a que deben cuidar la casa, ¿no? Ese ángel del hogar, lo que hace es que genera un abandono escolar muy grande, ¿no? Claro, estos estereotipos estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Nos situamos en el siglo XX en la idea de una educación universal, donde en países democráticos entendemos que niños y niñas deben ir a la escuela, ¿no? Y ya este derecho, de alguna manera, para nosotros es fundamental, ¿no? Que se acceda a una educación que se merece, ¿no? Que toda persona merece, ¿no? Más allá de la condición que nosotros tengamos, ¿no? Más allá de nuestro ser hombre o mujer, tenemos este derecho de ser acompañados en nuestro proceso de conocimiento del mundo y de maduración, y eso de alguna manera obliga a los educadores y educadoras a desarrollar, ¿no? Ayudar a desarrollar a los niños y niñas aquellos rasgos personales, ya sean aquellos que se han atribuido tradicionalmente a las mujeres o a los hombres, junto con los rasgos propios de cada personalidad, para que para que se potencien totalmente, ¿no? Para que la persona crezca y madure todo lo posible, ¿no? Entonces ahí el tema de la educación no se preocupa tanto hoy de educar en un modelo femenino o en un modelo masculino, sino en educar personalizadamente. La preocupación ya no es que todos estén en la escuela, por lo menos en los países democráticos, ¿no? Luego en otros lugares sabemos que las diferencias entre escolarización entre niños y niñas son diferentes, ¿no? Pero en España, porque estamos aquí, ¿no? La preocupación es educar personalizadamente, es decir, educar en esa diversidad que nos hace diferentes unos de otros,
acompañando a la persona en sus necesidades, ¿no? No todos tenemos las mismas necesidades, porque no hemos tenido las mismas oportunidades, porque bueno, pues hemos estado en situaciones diferentes, hemos vivido experiencias que nos han coartado o nos han liberado, ¿no? Y eso, todas estas necesidades incluye el ayudarnos también o ayudar a los niños y niñas y adolescentes a ser hombres y mujeres capaces de vivir en sociedad, ¿no? Yo creo que este es el elemento fundamental, no tanto en esa separación entre lo femenino y lo masculino, sino en el diálogo entre lo que la sociedad espera de mí y lo que yo siento y de alguna manera tengo interés en ser, ¿no? En crecer y de qué manera, ¿no? Hacerlo. O sea que los estereotipos pueden ayudarnos en algunos momentos, pero también pueden coartarnos y presionarnos, ¿no? Si suponemos que hay un femenino general o un masculino general, supondríamos que las mujeres son todas iguales o los hombres son todos iguales. Y a la vista está en la vida cotidiana que esto no es así, ¿no? O sea que las mujeres somos muy diferentes entre nosotras y los hombres también son muy diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, aquí el kit de la cuestión es buscar ese elemento personal de la personalidad, de los rasgos de cada uno que le permiten a uno madurar y crecer, ¿no? Actualmente, una pregunta que está siempre en el aire y en la boca y en la televisión y en los medios, que son los que lo trasladan, se habla de este derecho a la singularidad, que significaría el derecho a lo mío, a lo que yo soy, a lo que me pertenece a mí, a lo propio. Te pregunto, este subrayar tan fuertemente este derecho a la singularidad puede llevar a perder el sentido de lo común, o sea, a perder ese común denominador que es el ser humano. Bueno, yo creo que la singularidad tiene algo bueno, ¿no? Que es que se me puede cuidar con mis propias peculiaridades, ¿no? Mis aciertos y mis defectos, ¿no? Y eso me hace florecer como ser humano, ¿no? Capaz de un potencial, de sacar el potencial de mí, de todo lo mejor que tengo hacia alrededor mío, ¿no? Claro, si la singularidad, ¿no? Es algo que solo es una posesión mía, tiene ahí un riesgo importante, ¿no? Decía Ken Robinson que cada uno de nosotros tenemos un elemento, ¿no? Y tiene un libro muy bonito sobre esta cuestión que se llama así, El elemento, y que habla de la importancia de encontrar ese elemento que hay en nosotros, esa capacidad que hay en nosotros para poder desarrollarnos, ¿no? Cada persona tiene algo que le va a permitir crecer, ¿no? Entonces, quizá la educación es esa herramienta que permite a los niños y niñas buscar su elemento, ¿no? Y la singularidad, ¿no? El trato personalizado, el dejar que se exprese lo mío, puede permitir que se pueda gestar esa búsqueda, ¿no? Ahora, la singularidad tiene un riesgo también, que es el perderme en mí mismo. Es decir, si yo a eso mío, yo solo me centro en eso mío, ¿no? Me olvido de la conexión que yo tengo con la realidad que tengo alrededor, ¿no? Una realidad mayor, un universo que funciona además por unas leyes relacionales, ¿no? A través del intercambio entre seres vivos, ¿no? Y me centro en un egoísmo autorreferencial, ¿no? Es decir, rompo mis relaciones con el mundo haciendo que lo mío sea el centro de todo. Bueno, pues efectivamente ahí la singularidad tiene un riesgo importante de, no tanto de dejar de ser humano, sino de aislarme de la realidad, porque no voy a perder nunca al ser humano, ¿no? Pero sí
al aislarme de los otros lo que genero es un vacío a mi alrededor, que en muchas ocasiones lo que genera es dolor, ¿no? Entonces, el equilibrio entre la singularidad y la capacidad que yo tengo de que mi singularidad se vuelque hacia los demás es importante. Y aquí la educación tiene un papel especial. Por tanto, la relación ¿nos hace o nos deshace? Te pregunto, ¿se educa a la relación? ¿Consideras que se eduque a la relación? ¿Y a qué tipo de relación? Si lo hace, ¿a qué tipo de relación y de qué manera la educación educa a la relación? Bueno, yo creo que siempre hay que educar hacia la relación, ¿no? Me parece que no somos, ya he dicho, ¿no? Que vivimos en un mundo que tiene unas leyes de interconexión, ¿no? Dicen los ecologistas, ¿no? Y los que se dedican a luchar por el sostenimiento del planeta, ¿no? Somos seres interdependientes, es decir, toda la naturaleza, todo el universo está interrelacionado y por lo tanto yo soy dependiente del otro, ¿no? ¿No? Nosotros dependemos de la naturaleza depende de la acción del ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, la relación a mí me parece que siempre construye, porque somos seres relacionales. Yo no puedo pensarme sin el otro. No puedo pensarme sin pensar que el otro tiene algo que decir en mi vida. Esta es la cuestión, ¿no? Y la relación siempre me nutre, ¿no? Claro, depende de qué relación, ¿no? En la medida en que la relación sea abierta, ¿no? Y deje a ambas partes que se expresen y que crezcan juntas en cierta simbiosis, ¿no? Se está produciendo esa nutrición, ¿no? Aprender a relacionarse se puede educar desde pequeños, ¿no? Incluso en estadios tan pequeños como la etapa de infantil, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos básicos de la educación hoy. Aprender a convivir con el otro, aprender a relacionarme nutritivamente con el otro y situarme también en esa interdependencia, ¿no? Claro, nosotros venimos de otro tipo de relaciones. Nuestra historia humana, viene de relaciones jerárquicas. Uno manda y otro obedece. Uno tiene el poder y el otro está sometido, ¿no? Y estas relaciones desiguales, lo que pretendemos en el hoy, o por lo menos una parte de la población pretende en el hoy, que sean relaciones equitativas, ¿no? Donde todo el mundo pueda, en esa simbiosis, ¿no? La simbiosis no tiene jerarquía, sino que todos aportan a la relación nutriente, sea posible o más posible, ¿no? La escuela en el mundo globalizado, en este mundo interconectado, yo creo que debe apostar por relaciones del cuidado. A mí me parece que el cuidado forma parte de esa simbiosis porque me permite estar pendiente del otro, ¿no? Estar pendiente significa ser justo y ser equitativo, ¿no? Por un lado. Me mantiene tener relacionada la justicia, lo que cada uno debe recibir, ¿no? O tiene derecho a recibir, con las necesidades, ¿no? La equidad, las necesidades que cada uno tiene, que son diferentes, ¿no? Y por otro lado, además, eso, o sea, el estar pendiente del otro, aprenderlo a hacer en gratuidad. No porque haya un interés o porque yo vaya a recibir un beneficio, sino porque la gratuidad es la forma natural de relacionarse, ¿no? Entonces, de esta manera lo que estamos favoreciendo son sociedades inclusivas, sociedades que son capaces de generar vínculos que no son jerárquicos, sino vínculos que son capaces de vivir esa relación nutritiva, ¿no? Has hablado de interdependencia, etcétera. Estamos hablando de relación. Estas palabras llevan casi automáticamente a otras. Igualdad y diferencia. Igualdades y diferencias. Dinos algo sobre esto, por favor. Estamos hablando del masculino y del femenino, ¿no? En este caso. Sí, sí. Bueno, yo creo que son dos palabras interrelacionadas, ¿no?
y somos iguales en el sentido de que somos todos capaces de estar pendientes de los otros, ¿no? De generar relaciones de cuidado. Esto es una característica del ser humano. Somos conscientes de que yo me puedo relacionar con el otro en igualdad, ¿no? Porque me entiende, porque me puede comprender, ¿no? Porque se genera un diálogo, ¿no? Pero evidentemente nos encontramos con el problema de la alteridad, ¿no? El otro es diferente a mí, porque también, aparte de comprenderme, también piensa diferente, con otra forma de ordenar la realidad, con otra forma también de actuar sobre la realidad, ¿no? Entonces es un binomio que siempre está ahí, ¿no? En el caso de hombres y mujeres, lo que nos situamos es que somos iguales en el sentido de que nos podemos entender y comprender porque entendemos que hay experiencias que son comunes, ¿no? La experiencia ante la vida, la experiencia ante la crisis, la experiencia del amor, la experiencia bueno, en fin, podría enumerar una lista enorme, ¿no? de experiencias que vivimos. Pero sin embargo también hay diferencias, hay una diferencia sexual, ¿no? que aceptamos desde que nacemos, ¿no? Somos diferentes sexualmente, biológicamente, pero eso no quita que podamos comprendernos, ¿no? Entonces la igualdad y la diferencia están siempre en diálogo. Y con esto te pregunto, a ver, la educación y la cultura de la indiferenciación, de esta igualdad que podría en algunos casos llevar a una indiferenciación entre las diversidades, que en cambio subsiste. ¿Qué responsabilidad tiene la educación en esta deformación, por así decir, de la relación? Claro, es que yo creo que no puede haber indiferenciación porque todos somos singulares, ¿no? Entonces, la singularidad no significa que seamos indiferenciados. La singularidad significa que somos particulares en nuestra forma de expresarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo aprendemos a conectarnos unos con otros, ¿no? Conectar esa singularidad en estas experiencias comunes que yo te decía antes, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nos preocupa, lo que nos enfada, ¿no? La preocupación sobre la enfermedad, por ejemplo, ahora en la pandemia, o la preocupación sobre la muerte y el cuidado de los vulnerables, ¿no? Y entraríamos en otro nivel de profundización. Esta conexión básica nos permite establecer diálogos, ¿no? Que nos hacen crecer juntos. Entonces, ahí ya no hay diferencia o indiferenciación. Hay singularidades que se unen para dialogar sobre temas comunes, ¿no? Pero no se trata de una dualidad de opuestos, que es nuestra herencia, ¿no? Lo masculino y lo femenino como dos polos que a veces incluso no pueden dialogar, sino como una multidireccionalidad, ¿no? de singularidades. Y ahí vamos a encontrar feminidades de un tipo, feminidades de otra, masculinidades con ciertas características y otras con otras características que merecen ser escuchadas, ¿no? En sus diferencias y atendidas también porque nos unen temas vitales, existenciales, ¿no? Como los que he nombrado, que son comunes, ¿no? Con la competencia, los instrumentos y el conocimiento que tú tienes respecto a todas las formas, a varias de las formas artísticas a las que podemos tener acceso. Se me ocurre así, escuchándote y mirándote y pensando que en ti hay toda esta riqueza, te pregunto, el arte, ¿qué responsabilidad puede asumirse? ¿Qué función puede asumirse? ¿Qué impulso puede dar a la educación del masculino y del femenino? Uh-huh. Bueno, mira, yo me dedico especialmente a esto, ¿no? Es un tema para mí de frontera entre el arte y la educación. Me parece que el arte es un lenguaje hoy instrumental. Cuando hablamos en la escuela de lenguajes instrumentales, normalmente la gente piensa en el lingüístico y en el lógico-matemático, ¿no? Son como los dos ámbitos
de los lenguajes, ¿no? Y se incide mucho las mates y la lengua, tal. Pero hoy nuestro universo, ¿no? Nuestro mundo globalizado se mueve a través de la imagen, ¿no? Nuestros alumnos están viendo constantemente imágenes, no leen, leen poco, ¿no? La gente lee poco en general, los adultos también, pero ven mucho, ¿no? Entonces, ahí el arte, con sus procesos de creación, es decir, el arte no se genera así porque haya un genio artista que de la nada saque algo, sino que se genera a través de procesos de indagación, de investigación, que crean posibilidades y a partir de esas posibilidades concretan algo, ¿no? Esto es una resolución de problemas, ¿no? El artista se plantea un tema o una problemática y a partir de ahí genera una obra de arte, ¿no? Este tipo de procesos ayuda a hacer crítica de toda esa información visual que nos llega constantemente, porque problematiza determinadas cuestiones, determinadas imágenes, imágenes que están en la cultura visual, imágenes que nos llegan de cómo hay que ser mujer, una mujer hipersexualizada o un hombre hipermusculado o muy con unos atributos machistas muy fuertes, ¿no? Y entonces el arte ahí contribuye a deconstruir esas imágenes, tener una visión crítica de esas imágenes y de esos, detrás de cada imagen hay un imaginario y una narración de lo que debemos ser y puede construir otras nuevas. Lo bueno del arte es que no se queda en la indagación, sino que constantemente está proponiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, el lenguaje artístico creo que es fundamental en las escuelas. Creo que tenemos un déficit, por lo menos en España, muy grande de educación artística y educación visual. Y se puede aprender del ámbito del arte para relacionarnos con otros contenidos existenciales. Y esto a mí me parece fundamental, ¿no? Incorporar todos los procesos artísticos, dejar de pensar que el arte es una cosa para algunos que saben dibujar y pensar en que todos tenemos, no somos grandes artistas, pero sí tenemos esa capacidad creadora y incorporarlo en los procesos de aprendizaje. Esto me parece que ayuda mucho también a problematizar cuáles son las dificultades y los retos que tenemos en el hoy en la convivencia entre personas. Silvia, las relaciones binarias parecen inadecuadas al mundo complejo que vivimos. Parece que hablamos de otro mundo cuando hablamos de binariedad, ¿no? En la relación. ¿Podemos aspirar a establecer relaciones trinitarias? ¿Qué te sugiere la tríada a ti? ¿Qué te sugiere esta tríada? Hombre, mujer, mundo. Bueno, es muy interesante esto. Bueno, yo creo que la binariedad va a estar siempre, porque nosotros nos relacionamos siempre en el yo-tú, ¿no? Otra cosa es que nos relacionamos siempre en el binario hombre-mujer, ¿no? Quizá el binario yo-tú es mucho más importante en el hoy que el hombre-mujer, ¿no? Este binario hombre-mujer es una construcción de sociedades de las que hemos heredado, un modelo social, en las que ponen, como decía antes, una polaridad entre hombre y mujer y los separa, ¿no? Lo que hemos descubierto en el hoy es que no estamos tan separados como parece, ¿no? Y entonces es bueno incidir, ¿no? en ese binario yo-tú, ¿no? Y esto me parece fundamental, ¿no? La cuestión quizá es preguntarnos o preguntarles a los estudiantes, ¿no? Cuando uno está en el acto educativo, ¿no? ¿Qué hombres y qué mujeres, con sus peculiaridades, con esa singularidad de la que hablábamos antes, quieren ser para el mundo de hoy, ¿no? Con su forma de ser, con su presencia, con su cuerpo sexuado, decíamos antes, ¿no? Con aquellas peculiaridades que ellos tienen, ¿qué quieren ser, ¿no? Y cómo quieren ser en la relación
con el otro, ¿no? Entonces, no se trata de trazar de nuevo hoy las relaciones binarias entre lo femenino y lo masculino para de nuevo ordenar el mundo, porque entonces volveríamos hacia atrás, ¿no? Volveríamos a un modelo social en el que las relaciones dejarían de ser de nuevo, igualitarias, volverían a ser desiguales, ¿no? El que manda y el que obedece, ¿no? Sino que se trata de ordenar el mundo de nuevo en una sociedad donde nos preguntemos qué tipo de relaciones tenemos, qué tipo de multirelaciones, ¿no? El yo, tú, el entorno, ¿no? Esta triada o trinidad de la que hablas tú, que establezco en el hoy, ¿no? O sea, cómo en mí está presente el mundo cuando yo me relaciono con la otra persona, ¿no? El ser mujer en mi singularidad, ¿no? En el caso mío, que soy mujer, me hace ayudar a otros a crecer como personas, ¿no? Y a otros hombres y a otras mujeres en su singularidad. Entonces no se trata tanto de romper o sea, de centrarnos en relaciones binarias, sino en ver cuáles son mis multirelaciones, ¿no? Con el entorno, con el otro, con la otra, ¿no? Y de esa manera, cómo ayudarles también mientras yo crezco, como ellos crecen, ¿no? Es muy interesante esta multidireccionalidad, es un concepto precioso, me encuentra muy de acuerdo, muy de acuerdo. Silvia, más allá de la complementariedad en la relación, porque hablamos siempre del masculino y femenino, nos hemos centrado en ello, más allá de esta complementariedad que es también insuficiente, no nos basta, no nos satisface, digamos, ¿no? Y sobre todo nos limita en nuestras capacidades y estas multidireccionalidades que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué dirías sobre la reciprocidad, en cambio, en la relación? Esta palabra tan rica, ¿no? Tan compleja al mismo tiempo. Claro. Bueno, yo creo que no podemos hablar de complementariedades porque eso supondría que nosotros tenemos una dependencia necesaria y totalmente ineludible con otro, ¿no? Esto no es así, ¿no? Cada ser viviente tiene su propia forma de crecer y de desarrollarse, ¿no? Otra cosa es que lo hagamos siempre en interdependencia, que es diferente, ¿no? En la medida en que crecemos juntos, ¿no? Uno crece el que tiene al lado, ¿no? La reciprocidad se mueve en este ámbito, ¿no? No solo se ejerce con el sexo contrario, ¿no? Hemos dicho que en esa binariedad la debemos ver de forma más amplia, ¿no? Sino con toda persona a la que yo desee cuidar, ¿no? O sea, aquí el tema del cuidado y la interdependencia es fundamental, ¿no? Podemos definir la reciprocidad, creo, ¿no? Esto es una opinión personal, pero creo que podemos definirla desde la clave del cuidado y la gratuidad, que también he mencionado antes, ¿no? Es decir, que los estereotipos femenino y masculino que no estaban definidos por las claves del cuidado, sino por la clave jerárquica, se pueden transformar hacia la clave de lo nutriente, del cuidado, ¿no? Entonces, no se trata de organizar el intercambio, ¿no? La reciprocidad en relaciones jerárquicas, sino en relaciones de cuidado, como yo cuido y el otro me cuida, ¿no? En esa situación. Entonces ahí es donde yo creo que hay que marcar la reciprocidad hoy, ¿no? Quizá debamos construir de nuevo esos modelos de hombres y mujeres que establecen reciprocidades de cuidado mutuo, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante y que se está haciendo, ¿no? Lleva un tiempo, el mundo feminista lleva un tiempo haciendo esto, reconstruyendo modelos de ser mujer desde distintas perspectivas, y yo creo que los hombres también se están incorporando a este repensarse, ¿no? Repensarse. Una de las cosas que se está haciendo ahora es repensar las nuevas masculinidades, que se oye por ahí en algunos lugares, ¿no? Sí. Que
qué me hace ser hombre, ¿no? Y dónde pongo yo el acento y de qué manera me constituyo como hombre, ¿no? Eh, bueno, yo creo que la reciprocidad está ahí, ¿no? Es una relación mucho más abierta y mucho más dialogante en ese sentido y que respeta la totalidad de la persona, mm, y permite construir con otras personas, ¿no? Yo aquí tenía todavía una pregunta que te quería hacer. Si nos das algunas claves para madurar más humanos, a cualquiera. Bueno, yo creo que aquí hay una clave principal que ya le he dicho, ¿no? A mí me parece que cualquier clave que haga prosperar lo viviente, ¿no? Prosperar en el sentido de un mejor vivir en el sentido, ¿no?, que vivo mejor porque tengo una casa más grande o vivo en un entorno más, sino un buen vivir en el sentido de que me permite eh, convivir con los demás, ¿no? Y a mí me parece que la clave principal es el cuidado, ¿no? Las relaciones de convivencia mm, sanas, ¿no?, y nutrientes nos permiten ser más humanos, ¿no? La humanidad está relacionada con eh, mi capacidad de, desde lo mío, salir de mí. Y esto a mí me parece que es lo fundamental. Yo lo veo clarísimo en la educación, ¿no? No siempre está tan claro y las circunstancias, ¿no? Cuando los alumnos tienen que pasar determinados exámenes, vivir una presión muy grande de competitividad para poder acceder a las carreras, etcétera. Esto no está tan claro normalmente, pero creo que esta es la función principal en la educación, ¿no? Hacer más humanos a los alumnos, mostrarles que es posible ser humano, ¿no? Mm. Y esa humanidad está en poner en relación lo mío, que me hace único en este mundo, único y además insustituible. Y esto es una cuestión que no todos los alumnos son conscientes de ello. Yo soy insustituible para los demás, ¿no? Y esa, esa ese ser único, eh, ponerlo en relación con los demás. A mí esto me parece fundamental. Sí, y es tan fundamental que me vendría, añadiría una pregunta aún. Creo que estas claves o estas actitudes fundamentales de las que nos estás hablando no son, son actitudes que deberíamos seguir cultivando durante toda nuestra vida, porque estamos hablando de cómo madurar más humanos y esto no creo que se limite a una época, digamos, de escolarización, aunque incluyendo la universidad, sino hasta el último momento de nuestra vida. Es así y cómo poder en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier contexto, seguir cultivando este más humano, este humano que tenemos, que somos, para llegar a ser un poco más humanos. Fíjate que una de las cuestiones que ahora mismo son muy importantes dentro del mundo de la educación es la idea de aprender a que siempre tengo algo que aprender, ¿no? Es un poco reiterativo, pero es importante, ¿no? El aprender a aprender, ¿no? Para los que venimos de otro sistema, ¿no?, más de transmisión de conocimientos, parece que la escuela era solo el único lugar donde adquiríamos los conocimientos y ya está, ya estamos preparados para la vida. Esto no funciona así, sabemos que ahora mismo hay que estar constantemente formándose para irse adaptando a la realidad, ¿no? Bueno, esto es una herramienta y una oportunidad enorme, ¿no? Porque quiere decir que en cada etapa de la vida donde vivimos también crisis, ¿no?, momentos difíciles, en los cambios de la persona, podemos seguir educándonos en el cuidado, ¿no? Es verdad que también la educación se ha ampliado, ¿no? No solo el periodo de la niñez y la adolescencia y juventud, sino lo que vemos es que tenemos más espacios donde trabajar, por ejemplo, con adultos o con otro tipo de colectivos. Pueden ser vulnerables o de entornos sociales determinados, que nos permite seguir profundizando en esta idea de que la búsqueda de la humanidad, ¿no?, es una búsqueda existencial.
va más allá de los primeros años, sino que es una búsqueda constante hasta incluso el día que uno muere, ¿no? Entonces siempre estamos en búsqueda, siempre estamos en crecimiento, ¿no? Incluso cuando uno está en esa maravillosa etapa de la tercera edad y eh, siempre podemos ser más humanos, ¿no? Y esto para la educación da muchísimo juego porque permite muchos espacios donde poder incidir en esta cuestión, ¿no? Y aquí, si me permite, si me extiendo un poco más, hay un elemento nuevo que es la intergeneracionalidad. Es decir, unos más jóvenes pueden aprender de otros que llevan más tiempo en búsqueda, ¿no? Los que tienen más edad. Entonces, generar comunidades educativas con distintas edades, ¿no? Donde se puedan incorporarse personas que están en otros recorridos, ¿no? Y en otros aprendizajes, puede ser muy útil. Esto sucede, por ejemplo, en las comunidades de aprendizaje, ¿no? Que es un modelo local donde la comunidad entra en el mundo educativo formal, ¿no? Y pueden intervenir en él, ¿no? A mí esto me parece que se puede llevar a otros lugares también, ¿no? A otro tipo de grupos sociales y que me parece que ayuda mucho, ¿no? A los que están en esos primeros años de crecimiento, incluso a los que llevan mucho recorrido y están a veces más desanimados, ¿no? Porque han vivido mucho y saben mucho, ¿no? Entonces, la fuerza de los que están creciendo junto con la sabiduría de los que saben ya mucho de la vida, ¿no? Puede ayudar también a humanizar determinados territorios sociales que son a veces bastante hostiles, ¿no? Esto último que has dicho me parece una genialidad. Yo conozco directamente lugares, espacios donde esta intergeneracionalidad se desarrolla también a nivel de trabajo, de iniciativas, de actividades, además de intercambios, etc. Y efectivamente confirmo lo que tú has dicho, que es un factor de crecimiento recíproco, donde la reciprocidad, en el sentido que nos has explicado antes, funciona maravillosamente. Yo para concluir, fíjate, te doy a ti la palabra, porque podría ser que en mis preguntas algo se ha quedado fuera del tintero, de tu tintero. Entonces, dinos algo más, si algo se ha quedado que querrías precisarnos o contarnos. Bueno, yo creo que estamos, o sea, todo esto que he contado creo que está en la línea de entender que la educación está viviendo un proceso de transformación, ¿no? Venimos de un modelo, como ya he contado antes, más de transmisión del conocimiento y mucho más jerárquico, y estamos avanzando a un modelo mucho más de interrelación y de compartición de ese conocimiento, de creación colectiva de ese conocimiento que nos lleva a este tipo de experiencias, ¿no? Y no se trata tanto de centrarse en la innovación, que a veces parece como que la innovación educativa es lo más importante y tal, sino en este previo, ¿no? O sea, del que hemos hablado. ¿Cómo contribuye la educación a la humanización y de qué manera podemos buscar nuevas estrategias donde intervenga muchas más experiencias? Y cuando hablo de experiencias hablo de personas que tienen en sí una sabiduría que permitan esa construcción del conocimiento más compartida y mucho más dialogante, ¿no? Me parece que eso nos ayuda bastante. Pero bueno, estamos en proceso, yo creo que todavía nos queda un camino a recorrer importante. Sí, en este argumento que hemos tratado, en este tema que hemos tratado, hemos dejado fuera, y lo hemos hecho conscientemente, la cuestión del género entendida como la cultura actualmente nos lo propone. Lo hemos dejado fuera porque pensamos continuar profundizando en este tema que es enormemente rico, como es enormemente rico y rica y compleja la humanidad misma. Por tanto, no sé si ya te parece, ¿no? Que Sí, lo muy dejamos bien. aquí o Sí, querrías añadir es un algo. reto más, ¿no? Es un reto bastante amplio que Sí, requiere su tiempo, sí. sí. Entonces yo te agradezco muchísimo
de parte de Ciudad Nueva y de los lectores y de los amigos de esta comunidad lectora de Ciudad Nueva. Y seguramente esta conversación contigo será motivo de crecimiento, seguramente de crecimiento, y suscitará nuevas preguntas. Muy Muchísimas bien, gracias. encantada de estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.